Estado Nacional. Atender la obesidad le cuesta al país más de 4.000 millones de dólares en servicios médicos. Costa Rica se encamina a ser uno de los países con mayor obesidad en el mundo. Actualmente, más del 68% de los ticos vive con este padecimiento que ya está declarado como enfermedad de interés público. A comer como si no hubiese un mañana. ¿Cómo podemos combatirla y revertir lo que cuesta en vidas, incapacidades y dinero? Esto es Estado Nacional. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Estado Nacional. Muchas gracias por su amable sintonía todas estas tardes sabatinas. ¿Sabía usted que en Costa Rica la obesidad ya se considera una enfermedad crónica de importancia para la salud pública? Así lo decretó el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Salud el pasado 8 de enero, tras un largo camino de implementación. La razón es clara. La obesidad enferma, mata y tiene un enorme impacto en la economía del país. ¿Qué significa esa declaratoria? De eso vamos a hablar hoy aquí en Estado Nacional y por eso me da mucho gusto contar con la presencia de la doctora Ileana Ramírez. Ella es de la Dirección de Servicios del Ministerio de Salud y estuvo a cargo también de la facilitación de la Norma Nacional para la Atención Integral de esta enfermedad que viene de la mano de este decreto. Fue además mi compañera de colegio, siempre brillante, muy inteligente y por eso me da mucho gusto recibirla aquí de nuevo, reencontrarnos. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Realmente de parte del Ministerio de Salud ha sido un proceso que culmina con mucha satisfacción y esperamos que tenga un impacto muy positivo en la población. Eso es lo más importante porque además es un impacto necesario. También nos acompaña el día de hoy don José Arturo Vega. Él es director ejecutivo de la Asociación Lucha contra la Obesidad, una entidad de activismo que está abogando y levantando las alertas sobre la gravedad de esta enfermedad y más tarde nos va a contar cómo es que esto surgió. Bienvenido, qué gusto tenerlo con nosotros. Doña Liliana, muchas gracias. Desde la Asociación Lucha contra la Obesidad queremos agradecer esta oportunidad para brindar información relevante sobre la obesidad, dejando claro que no es un tema meramente estético, es un tema país, es un tema que está llegando a muchos hogares nacionales y que tenemos que verlo ahora, no como un tema meramente de físico, no como algo estético, sino como una enfermedad que vamos a comenzar a trabajar juntos y es lo que necesitamos para poder minimizar su impacto. Así es, y este es el primer paso que da este decreto. Además, nos da mucho gusto también complementar el panel del día de hoy con Magali Jiménez, una mujer cuya historia de vida lidiando con la obesidad es realmente una inspiración que nos muestra que hay formas de combatir esta enfermedad y vencerla y aprender a vivir con ella. Bienvenida Magali, qué gusto tenerla en Estado Nacional. Un gusto para mí que me hayan invitado, un gusto estar aquí con ustedes, es un placer. Estoy aquí para motivar, para poder inspirar a las personas de que sí se puede, de que el que se lo propone puede y aquí estamos para servirles a todos. Bueno, vamos a comenzar primero hablando de la Asociación Lucha contra la Obesidad, para entender un poco cómo fue que surgió, porque digamos yo supe de este tema, una actividad que invitaron donde se reunieron expertos de política pública, del Ministerio de Salud, de los hospitales, pacientes, hablando un poco de lo que se viene ahora que a partir de enero de este año se hizo público ya este decreto. Y quien organizaba esta actividad era la Asociación Lucha contra la Obesidad. ¿Qué son y cómo surgieron? Bueno, es importante mencionar que la Asociación Lucha contra la Obesidad somos un grupo de personas que hemos vivido muy de cerca la obesidad y no solo vivido, realmente hemos sufrido lo que se vive en obesidad, porque la obesidad a nivel nacional o la persona que vive con obesidad sufre de altos índices de discriminación laboral, social, hay mucho estigma alrededor de la obesidad. Entonces, normalmente las personas piensan que quien vive en obesidad no tiene voluntad, que no quiere salir de ahí, que no quiere hacer nada por sí mismo. Entonces, la organización nace precisamente porque comenzamos a notar que había muchas personas que estaban viviendo lo que nosotros vivimos en algún momento cuando, en mi caso, que pesaba casi 200 kilos hace 10 años, hoy, gracias a Dios, tengo 90 kilos menos, que me permite entender qué es lo que hace o qué es lo que vive la persona que vive con obesidad y así mis compañeros. Usted tenía, como dice, 200 kilos pesaba
y era además técnico de atención de emergencias médicas y, digamos, todas las complicaciones que esta enfermedad sugería lo llevan a usted a hacer esta asociación. Soy técnico de emergencias médicas, efectivamente, trabajé 15 años para una empresa y efectivamente, sí, muchas veces llegaba a atender a personas y las veía tal vez fallecer por obesidad y mi negación decía, no pasa nada, no hay un problema. No soy yo. No soy yo. En algún momento, pues sí, comenzó a hacer un cambio y realmente eso es lo que uno necesita, hacer un cambio. No solo yo, no solo quienes me acompañan en la organización, sino usted que nos ve que hoy tal vez no tiene una esperanza, hay que hacer un pequeño cambio. Básicamente la organización lo que hace es abogar por los pacientes, por las personas que viven con obesidad. Tratamos de hacer ese puente entre el paciente y los tomadores de decisión para poder impulsar política pública sostenible, adecuada para la persona que vive con obesidad, para que tengan más y mejores tratamientos. Claro. Ileana, ¿qué pasó en enero de este año? ¿Verdad? Que fue un hecho, creo yo, que de mucha importancia, un hito. Ese 8 de enero se publica un decreto. ¿De qué es ese decreto? Y resume el trabajo de hace cuánto tiempo. Bueno, empezamos a finales del 2019. En realidad ha sido un proceso bastante largo con una participación de profesionales, de sectores, de todo. Realmente fue un trabajo bastante arduo. Empezamos como todo proceso normativo a nivel del Ministerio de Salud con un taller de expertos en donde nos dijeron que necesitamos tener como país un modelo a seguir y entonces empezamos a construir ese modelo país. La Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica se sumó a eso junto con la Dirección de Servicios de Salud. Elaboramos ese documento base que realmente nos hace ver la obesidad como es algo que es multicausal y entonces el abordaje que se tiene que dar realmente es un abordaje integral. Esta es una parte y esta es la parte desde el trabajo que se debe hacer en los servicios de salud, pero estamos trabajando todavía en otros aspectos más importantes que vienen. Todo esto se trabajó y dio las pautas para esta norma. Esta norma tiene aspectos muy importantes, uno de ellos tiene que ver con el declarar la obesidad como enfermedad. Entender, como decía justo... Era importante hacer eso, ¿verdad? Porque mientras no fuera declarada como enfermedad, no sé cómo se consideraba antes en Costa Rica médicamente. Realmente como un factor de riesgo, como un factor de riesgo, no como una enfermedad. Y el declarar la enfermedad como, la obesidad como enfermedad, realmente nos ayuda a darle mayor peso y reconocimiento para que la población y los profesionales de salud también lo empiecen a ver como eso, como una enfermedad. Claro, vamos a ver el contexto por qué esto era importante. Y es que el 68% de los costarricenses viven con problemas de obesidad y sobrepeso, además de enfermedades, incapacidades y hasta la muerte. Esta crisis sanitaria silenciosa le cuesta miles de millones de dólares a Costa Rica. La obesidad le está pasando una factura muy, muy alta, no solo a las personas, sino también al sistema de salud y a la economía costarricense. Además de complicaciones de salud que pueden causar incluso la muerte, la obesidad y el sobrepeso también están generando un impacto económico. Según la Asociación Lucha contra la Obesidad, al año 2023, un 68.5% de la población costarricense vive con sobrepeso. La prevalencia es mayor entre las mujeres, mientras que en los hombres el 63% de la población tiene ese problema. Entre las ticas, la cifra se eleva al 74%. En el caso de la población infantil, actualmente el 14% de los niños y el 13% de las niñas tiene obesidad. Al analizar la evolución histórica desde 1990, vemos que la obesidad ha subido 10 puntos entre niños y 9 entre chicas. En el caso de los adultos, la situación es aún más preocupante. Para el año 2023, la prevalencia del sobrepeso y obesidad era de 68.5%. Al analizar los últimos 32 años, vemos que el porcentaje de hombres que tienen sobrepeso aumentó en 20 puntos, mientras que en las mujeres en 30.
Por eso los expertos se refieren a la obesidad en el país como una crisis sanitaria de las más complejas y silenciosas, pero además costosas en el más amplio sentido de la palabra. Precisamente por eso fue que el 8 de enero de este año se publicó un decreto emitido por la Presidencia y el Ministerio de Salud en el que se declaró la obesidad como una enfermedad crónica de interés para la salud pública, caracterizada por el desarrollo de un exceso de adiposidad que con el tiempo conduce a anomalías estructurales, trastornos fisiológicos y deterioros funcionales. En el artículo 1 del decreto, además se reconoce que esta enfermedad es causante de otros diversos padecimientos, entre ellos enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus tipo 2, dislipidemia, hipertensión, cáncer, osteoartritis, depresión y apnea del sueño. En el decreto también se oficializó una norma nacional para la atención integral del sobrepeso y obesidad. Este padecimiento causa además incapacidades, muertes y una enorme inversión del país en atención médica. Un estudio desarrollado por el Centro de Investigación Médica, Epidemiológica, Clínica de Salud Pública para países de Centroamérica cuantificó el costo económico para Costa Rica. Por ejemplo, esta enfermedad y sus padecimientos derivados generaron costos por pérdida de productividad cercanos a los $3 millones en un año. Pero cuando hilamos más fino, vemos, por ejemplo, cuál fue el impacto de costos indirectos por ausentismo laboral. Ahí el monto se eleva a $290 millones. Sin embargo, donde está el golpe más fuerte a la economía del país es en los costos directos de atención médica a pacientes. El estudio estimó que para el 2023, Costa Rica tuvo que destinar $4.644 millones para atender las complicaciones derivadas de la obesidad y sobrepeso. Eso equivale al 5.7% del Producto Interno Bruto del país. Entre las enfermedades cuya atención demanda más dinero al servicio de salud está la diabetes mellitus, la enfermedad renal crónica, la cardiopatía isquémica y la hipertensiva, así como los accidentes cerebrovasculares. Entre las más costosas están también la cirrosis hepática no alcohólica, que ha venido aumentando entre mujeres, la osteoartritis, el asma, enfermedades biliares, así como diversos tipos de cáncer. Esto sin contar el dolor que conlleva para muchas familias que lidian con las complicaciones de los pacientes, así como la pérdida de vida de sus seres queridos. Por eso, entidades como la Asociación Lucha contra la Obesidad alzan la voz para alertar al país, pues si seguimos igual de cómo vamos, la proyección es que para el 2050 el 77.7% de las mujeres padecerán obesidad o sobrepeso y un 82% de los hombres, convirtiéndonos en uno de los países con mayor prevalencia de esta enfermedad en el mundo y cuyos costos de atención podrían superar los $7.000 millones. Hoy en Estado Nacional analizamos por qué es urgente actuar y cómo modificar la política pública para evitar ese escenario extremo. Bien, como veíamos, esos datos de porcentaje de la población de obesidad sorprenden y sorprenden mucho. No coinciden con los que hay más recientes, doctora, que usted me lo explicaba ahora, que son los que maneja el Ministerio de Salud, que son los que se derivan de una encuesta de nutrición, pero es porque desde hace mucho tiempo. Sí, desde el 2008-2009 se hizo la última encuesta nacional de nutrición. Son básicamente los datos que tenemos como país, como Ministerio de Salud. Sin embargo, pues existen todo lo que son las encuestas que hace la Caja Costarricense de Seguro Social en relación a toda la parte cardiovascular y estudios que se han hecho como Lancet, como el ANS, y otro tipo de estudios, pero no han sido, digamos, de parte del Ministerio de Salud. Por eso es la diferencia de los datos que están en el documento con los que ustedes proyectaron ahorita. Y es que, don José, que precisamente en esta actividad se presentó este estudio que hizo este organismo Cevaccin, que es un estudio, digamos, inédito. Sí, Cevaccin hizo un estudio, realmente Cevaccin está haciendo un estudio para Centroamérica y se le pidió un Zoom para Costa Rica y nos arroja estos datos alarmantes, realmente alarmantes. El 5.7%, un equivalente al 5.7% del Producto Interno Bruto, es lo que está consumiendo en gastos médicos al país. Entonces,
la obesidad va más allá. Realmente la obesidad es una enfermedad crónica multifactorial que es factor de riesgo para más de 200 enfermedades, 236 enfermedades, entre ellos 13 tipos diferentes de cáncer, hipertensión, diabetes. Entonces, si en este momento logramos contener esta epidemia que tenemos de obesidad, vamos a estar previniendo muchas más enfermedades. Tenemos los índices de natalidad más bajos de América Latina. El informe Atlas 2023 de la Federación Mundial de la Obesidad decía que Costa Rica entre el 2020 y el 2035 va a tener un aumento sostenido en los índices de obesidad de niños de un 4.8%, lo cual es muy elevado. ¿Qué quiere decir esto? Que los niños que ustedes ven hoy corriendo o andando en bicicleta, de aquí a unos cuantos años van a ser personas que posiblemente han desarrollado alguna patología asociada a la obesidad. De ahí la importancia de estas dos cosas que nos explicaba la doctora Ramírez. Uno, que se haya declarado la obesidad como una enfermedad crónica de interés público. Y lo otro, que se determinara una norma nacional para la atención integral de sobrepeso. ¿Qué cosas concretas significa, doctora, esa norma nacional de atención? Porque es obligatoria, además. Sí, realmente es una norma que todos los servicios de salud y los profesionales de salud que trabajan con personas que tienen sobrepeso o obesidad deben o tienen asignaciones importantes que tienen que cumplir. Entonces, los servicios de salud tienen, como decía usted, la obligación de realizar estas acciones. Entonces, la norma está dividida en diferentes aspectos. Se le da mucha importancia a toda la parte de promoción de la salud y prevención, que es de alguna forma con lo que hemos venido trabajando el tema de sobrepeso, obesidad, pero también reta en diferentes formas a los servicios de salud. ¿Por qué? Porque hoy día los profesionales de salud tienen que estar bien capacitados en el tema, que no necesariamente hoy día la gran mayoría domina o maneja el manejo básico de una persona con sobrepeso o obesidad. Y luego la norma define aspectos muy importantes en relación a lo que tiene que incorporarse en el diagnóstico y en el abordaje. Vamos a ver si le parece precisamente que lo vi hace unos días, que la Asociación de la Lucha contra la Obesidad reunió a todos estos expertos para presentar este caso, y lo vamos a ver ahí en pantalla, el diagnóstico de sobrepeso y obesidad, que implica estas tres cosas. El índice de masa corporal es el indicador internacional que existe para definir si una persona tiene sobrepeso o obesidad, pero no es un indicador completo, ya que puede haber errores a la hora de evaluar. Si una persona tiene un porcentaje de masa muscular muy grande, puede establecerse como que tiene sobrepeso o obesidad, pero en realidad no lo tiene. Recordar que el sobrepeso o obesidad tiene que ver con porcentaje de grasa, no con peso en sí. Entonces, esa parte viene a ser importante porque el índice de masa corporal solo mide el peso. Se complementa con la circunferencia abdominal o de cintura, ¿verdad?, que es un indicador que también nos mide el riesgo cardiovascular, y viene a definir que para la parte de especialización tiene que usarse equipos con bioimpedancia, en donde ya yo pueda obtener ese porcentaje de grasa, porcentaje visceral, agua, masa muscular, y poder definir si realmente esa persona tiene un sobrepeso o tiene obesidad, hacia cómo orientar ese tratamiento. Claro, vamos a ver también en la norma lo que habla sobre el abordaje, es que consideraciones se tienen que tomar en cuenta a la hora de hacer el abordaje. La norma habla de intervenciones en relación al abordaje que el médico tiene que dar, y sí habla de aspectos importantes a la hora del tratamiento. Habla de una escala de Edmonton que es muy importante para poder categorizar los riesgos que tiene esa persona en el término de sobrepeso o obesidad. Hay una evaluación que se hace en relación a la parte mental, la parte de movilidad y la parte metabólica de esa persona, para poder así orientar el abordaje que se tiene. Incorpora la parte farmacológica, que eso fue algo muy importante. Sí está muy definido en qué casos y después de qué
iría a ese tratamiento farmacológico, pero forma parte de los aspectos que se tienen que incorporar. Y el aspecto quirúrgico que hoy día se usa en los servicios de salud, incluyendo los de la caja, pero que también se incluyeron aspectos que debían de normarse. De normarse. Y bueno, también incluye entonces, como veíamos, esos tres ejemplos. Doctora, ese decreto tenía 3 transitorios, ¿verdad? Que le da a los servicios públicos, porque esto es obligatorio para los servicios de la caja y para los servicios de salud privados, de algunas cosas que se iban a cumplir en varios plazos. La primera dice que en 1 año, la otra en 24 meses y una tercera en 5 años. Tal vez si nos recuerda un poco qué es lo que plantea gradualmente esa norma para que estos servicios tengan tiempo de implementarlos. Ok, primero que todo necesitan tener un protocolo de atención. Ese protocolo de atención se les da un plazo de 1 año para que los servicios de salud, como decías, públicos, privados, tengan que tener ese instrumento. En ese instrumento básicamente está todo lo que tiene que ver con cada una de las disciplinas que tiene que abordar y luego lo que es el recurso humano, que también la norma lo estipula. Dentro de la norma se da el establecimiento de clínicas de atención para el sobrepeso y obesidad. Es decir, que los hospitales de atención, como decía usted, del nivel 1, 2 y 3. El primer, segundo y tercer nivel de atención a nivel de servicios públicos deben de ofrecer un equipo de atención básico para el sobrepeso y obesidad. Entonces, actualmente hay, perdón, doctor, actualmente hay. El Hospital San Vicente de Paúl tiene un proyecto piloto de clínica de obesidad. La doctora Laura Olate es la que muchas veces colabora con nosotros en la Asociación Lucha contra la Obesidad. Y es importante que la gente sepa, o sea, si existe algo, es un plan piloto, pero necesita refuerzo, necesita que le den más apoyo, porque muchos de los profesionales que están atendiendo en este momento lo hacen por amor a la camiseta. Falta más recurso para poder ayudarle a más personas, pero de momento solo hay en el San Vicente de Paúl. Claro, doctora, y a un plazo de 5 años, dice uno de esos transitorios, esos servicios de salud públicos, privados y mixtos van a tener que tener disponibles, dice, los medicamentos pertenecientes a los grupos incluidos en el apartado de tratamiento farmacológico. Es decir, en el caso de la caja, van a tener que hacer inversión para tener disponibles cierto tipo de medicamentos que antes no estaban disponibles. Así es, ellos van a tener que incluir medicamentos en el ámbito que la norma lo define. No define medicamento en sí, pero sí familias de medicamentos. Y entonces tienen ese plazo para poder cumplir la incorporación. Entonces sí es un aspecto muy importante que regula la normativa, porque era algo que no inversión. Y tiene que dársele un plazo, ¿verdad? Así como también para poder contar con el recurso humano necesario para poder dar toda la atención. Claro. Vamos a ir aquí a nuestra primera pausa comercial y al regresar vamos a venir con la historia de Magali Jiménez. De verdad, una mujer que inspira a muchísimas personas, a ese 68% de la población que vive en sobrepeso u obesidad, a enfrentar esta situación con éxito. Pero antes, vamos a hacer una pequeña cápsula en nuestra sección de Enclave Positiva para celebrar con todos ustedes el 65 aniversario de Televisora de Costa Rica que cumplimos la semana pasada, y recordar esta nota de los compañeros de Buen Día. Desde el primer segundo de vida, desde el primer instante. La televisión en Costa Rica está de aniversario. Desde el primer. Mi papá fue un soñador, pero logró ir alcanzando todos sus objetivos. Muy cariñoso, siempre muy comprometido con la empresa. Se unió con don Carlos Reyes, que también andaba inquieto, y que con él fundaron Televisora de Costa Rica en el año 1960. La historia inicia en Barrio Cristo Rey, en donde aquel hombre visionario comenzó poco a poco. ABC fue el que le puso como accionista los equipos, que todavía los conservamos, los tenemos en Rancho Redondo, y hemos sacado algunos que tenemos aquí en el canal. Eran unas escaleras así chiquititas que uno tenía que subir a un segundo piso, y ahí realmente sonaba el trencito.
14 de mayo. Y fue un día muy, muy triste para todos. Ese año fue 1969. Y es un año que está marcado porque fue el año en que llegó el hombre a la luna. Ese fue uno de los tantos acontecimientos importantes de los que fuimos testigos gracias a la pantalla. Pero el camino de Teletica no fue sencillo. Hubo gente muy especial y muy al lado de la familia, como ahora la semana pasada que murió Johnny Garreta. Era uno de los 7 que el día que murió papá fueron donde mamá, a los varios días, y le dijo: doña Olga, nosotros estamos aquí y estamos con usted. Usted nos tiene que bajar el sueldo a la mitad o lo que lo tenga que bajar. Nosotros vamos a trabajar con eso. Yo, muy pequeñita, acompañaba a mi mamá a trabajar. Fueron épocas bien difíciles para ella y pues para todos. Y sí recuerdo que yo la acompañaba, que me quedaba ahí con una secretaria. Yo fui camarógrafo, manejaba el telecine, se manejaban las cosas diferentes. Por un lado iba el sonido y por el otro el video. Entonces había que coordinar las dos cosas. Yo todavía recuerdo que los 24 de diciembre y los 31 de diciembre yo venía con ella a dejarle comida a los muchachos de transmisión, que eran los que trabajaban. Y ella hizo una gran familia, íbamos a los partidos de fútbol de los muchachos que tenían un equipito de fútbol de Teletica. Esas memorias también se trasladaron a las nuevas generaciones. 3 descendientes siguen con este legado, pues el amor por la televisión lo cultivaron desde niños. Mi infancia estuvo marcada por cámaras, luces y corre-corre en los estudios. Desde chiquitita yo amo este lugar porque en estos pasillos a mí me han visto aprender a caminar, me han visto pasar por los años de la escuela. Esta ha sido mi casa, me ha visto crecer a lo largo de toda mi vida. Tengo recuerdos de ir con los muchachos de la móvil al estadio. Me cuentan la gente con la que hoy en día trabajo, de que yo le sacaba todas las canas, que yo me encaramaba en los techos. Yo creo que el principal legado es ser un servicio para los demás. Eso lo hizo mi abuelo cuando empezó, lo ha hecho mi tío, mi mamá, mi abuela. Pero siempre de la mano con los valores y los pilares y el amor a Dios. Que siempre he dicho que el amor hace grandes las cosas pequeñas. Ese agradecimiento que uno siente por las personas que han creído en este proyecto, la mejor manera de honrarlo es protegiendo esto que han creado, que han logrado construir. Sin duda, la fe ha mantenido viva esta historia luego de tantos años. De ella tengo muchísimas inspiraciones religiosas. El primer libro de Josué, donde él decía: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios, iré contigo donde quiera que vayas. Vean, esta es la crucecita que ella me regaló. Y yo la ando y siempre persino a mis hijos, me persino yo y ella me persina. Todo lo ponemos siempre en las manos de Dios. Teletica no sería lo que es hoy si no fuera por todos los televidentes. Yo a los costarricenses lo que les puedo decir es que nuestro corazón está lleno de gratitud. Vamos a seguir dando lo mejor de nosotros como empresa, con mucho amor, con mucha responsabilidad hacia el país y hacia ustedes los televidentes. Yo lo único que les puedo dar es las gracias por habernos acompañado, por haber hecho el sueño de mucha gente en realidad. Y esa promesa que Teletica le hizo a mi familia es la misma promesa que Teletica le hace a las familias costarricenses y seguir cumpliendo esa promesa de estar siempre con usted. Siempre con usted. Siempre con usted. Siempre con usted. Teletica, siempre con usted. Teletica Canal 7, siempre con usted. Recuerden nuestro correo l.carranza@teletica.com. Nos interesa mucho conocer sus inquietudes, observaciones y críticas a lo que conversamos aquí en el programa. También usted puede
unirse a la conversación mientras está el programa al aire a través del canal de WhatsApp de Estado Nacional 64241777. Ahí siempre nos da mucho gusto conocer los diferentes puntos de vista que tienen los televidentes sobre lo que dicen aquí nuestros expertos. Gracias por continuar con nosotros. Como les decíamos al inicio del programa, hace unos días la Asociación Lucha contra la Obesidad, en coordinación con otras entidades, reunió a expertos, salubristas, nutricionistas y autoridades de salud para analizar las implicaciones del decreto que declaró la obesidad como enfermedad crónica de interés para la salud pública. Ahí conocimos los casos de algunos pacientes que han librado la batalla contra la obesidad con éxito. Magali fue una de ellas. Quiero compartir con ustedes un pedacito de lo que ahí conocimos. Mi nombre es Magali Jiménez, tengo actualmente 43 años. Mi obesidad empezó alrededor de los 21 años, cuando me vine a estudiar a Heredia, y al lugar donde llegué a vivir había mucha abundancia en comida. Venía de una familia cansada donde somos 5 hermanos, se comía poco porque había que compartir con todos, y llegar ese cambio a la abundancia, pues empecé a comer como si no hubiese un mañana. Se me salió de las manos. Cuando ya me vi en esa gordura, yo me veía al espejo y decía, ¿qué va a ser una hamburguesa más en este cuerpo? Bien. Y Magali nos acompaña hoy, nos contaba más de 20 años después de que empezaste a tener el problema de obesidad. Y en realidad fue muy inspirador ver, digamos, el cambio a lo largo de la vida. Yo quiero que usted nos cuente cuándo usted realiza que tiene un problema de obesidad y qué cosas en su vida le empezaron a mostrar de que eso no estaba bien. Bueno, el primer momento fue, bueno, yo soy técnica en electrónica industrial de profesión, y en ese entonces pues yo trabajaba en eso. Y lo que más me impactó fue un día que llegué a la computadora a realizar un reporte y me senté y se me salió el estómago por encima del pantalón. Y yo dije, wow, ¿qué es esto? ¿Qué me está pasando? Yo no puedo seguir así. Ese fue como el momento en que yo dije, ya Magali tiene que hacer algo. Y gracias a Dios tuve una persona, Ángel, que en esos días, pues caminando por las calles de Heredia, me dijo que si podía ayudarme, que si me dolían las rodillas, yo sí. ¿Te duele la espalda? Sí, me duele mucho la espalda. Usted necesita que yo le ayude. Y yo, ¿cómo que en qué? Venga. Y esa muchacha me mostró algunos productos y ahí fue donde yo empecé el cambio, empecé a tomarlos. ¿Usted se motivó? Yo me motivé. No, pero en ese momento yo entré porque ya era como muy majadera la muchacha y yo dije, ay, voy a hacerle caso. Para quitársela de encima. Entré escéptica. Entré a ese lugar y yo no la volteaba a ver. Yo estaba viendo al piso y ella me decía, muchacha, ¿usted me está escuchando? Y yo, sí. Y entonces, por primera vez alguien se interesó en mi salud y yo creo que eso fue lo que más me impactó. Y ella empezó como a tener un apadrinamiento conmigo diario, ¿verdad? Y yo me empecé a sentir bien. En cuestión de 3 meses tenía 15 kilos menos, la gente lo empezó a notar. Y obviamente cuando uno, perdió 15 kilos en 3 meses. Y entonces cuando la gente lo empieza a notar y a preguntar, pues uno se emociona, ¿verdad? Y ahí empezó como la parte de la motivación y emocionarme más con el resultado y el proceso. ¿Cómo intervenía en forma negativa su problema de obesidad en su vida normal? Por ejemplo, usted me comentaba que con su familia, tenía una niña. Ajá. En ese entonces mi hija tenía 2 años y siempre yo decía a la abuelita, agárrela porque se me va a caer. Yo tenía tan fuertes dolores de espalda que yo no la aguantaba, ¿verdad? Recuerdo que un día vino mi papá a visitarme y se fue llorando para casa, así literal, porque me tuvo que levantar del sillón porque yo no lo lograba hacer sola. Y qué complicaciones, pues salir a fiestas, pues ya no, encontrar ropa, ya no lo lograba. La baja autoestima hace que ya usted no quiera arreglarse, no quiera salir. Yo me acuerdo que yo me perdía todas las fiestas que habían y yo decía, no quiero ir, pero era para que no me vieran. De hecho, cuando yo salía a hacer los mandados a Heredia, yo quería toparme a nadie que me como viera. Esconderse. Como esconderme, ajá. Y yo creo que Dios siempre tiene ángeles para uno y gracias a, ¿puedo decir el nombre? Yesenia Laguna. Claro que sí. Yesenia Laguna fue la persona que me ayudó y que pues ahora, y me enseñó a ayudar a otros. Claro, usted me vi en el caso que presentaron ese día en la actividad que su pareja en aquel entonces tenía un problema también y la perdió por eso.
falleció. Sí, cuando yo tenía los 21 años y yo soy de Atenas, entonces yo vine a estudiar a Lina de Heredia, yo llegué a vivir a esa casa y esta señora fue mi hospedadora. Entonces ahí yo conocí a él, es el hijo de ella, y él cabía en un sillón de 3, pesaba 150 kilos. Y cuando yo les contaba que cuando yo llegué a la abundancia y ver cómo ellos comían, pues yo empecé a comer igual. Nunca fui delgada, pero tampoco tan obesa. Y cuando yo empecé a comer así, yo decía, ¿qué me va a decir si él está igual? Claro, era como una justificación. Era una justificación. Oscar tiene 10 años de fallecido, él empezó a padecer diabetes desde los 26 años, presión alta, era un hombre que siempre me decía, gorda, ¿sabe qué? Yo decía, para ser flaco, para hacer tantas cosas. Y bueno, cuando Nayara tenía 6 años falleció él, estaba en kinder. Entonces es una de las cosas por complicaciones derivadas de la obesidad. Sí, de la obesidad, de la diabetes, todo lo que contrae, y él murió de 4 infartos, 2 en la casa, 1 en ambulancia y el último ya en la sala de shock, ¿verdad? ¿Ya usted había empezado su proceso? Yo ya había empezado, yo ya tenía bastantes kilos menos. ¿Y cómo la golpeó a usted? ¿Cuál fue ese golpe de realidad cuando él fallece, el padre de su hija, su compañero? Claro, es un despertar y decir, bueno, aquí hay que seguir en la meta con uno mismo y fue donde despertó las ganas de también empezar a abordar más gente y poder ayudarla, poder motivarla. Principalmente mi trabajo es con mujeres. Claro. Recuérdenos cuánto fue el pico más alto de peso que usted tuvo y cómo le diría usted a las televidentes, los televidentes que la están mirando y que de pronto tal vez hoy sintieron lo que sintió cuando esta señora Laguna le habló a usted por primera vez. Ya usted captó la atención de ellos. ¿Qué les diría usted? Bueno, en realidad, yo empecé porque de verdad alguien me motivó, pero en realidad yo lo que le digo a la gente es acérquese a esas personas que ya lo hemos logrado, ¿verdad? Que se acerque a las personas que lo hemos logrado, porque quien sabotea más rápido el trabajo que uno está haciendo es el mismo círculo familiar, porque yo me acuerdo que Oscar me decía, usted comiendo así, yo vea qué rica esta chuleta, y él me saboteaba el trabajo. Entonces, ¿a quién hay que acercarse? A gente que ya pasamos por allí, ¿verdad? Que sabemos qué es, porque cuando yo veo a alguien obeso, yo deseo llegar y tocarle la espalda y decirle, ¿puedo ayudarle? Porque yo sé lo que ya él está sintiendo, yo sé que le duelen las rodillas, yo sé que no quiere ir a fiestas, que la vida normal no es igual, que el estilo de vida es diferente. Entonces, acercarse. Nosotros yo por ejemplo soy anuente a quien quiera acercarse y poder ayudarle. ¿Cuál fue ese pico más alto de peso que usted tuvo y cómo llegó al peso que tiene ahora? ¿Qué cosas cambió en su vida? Llegué a 120 kilos cuando esta Yesenia me encontró, 120 kilos y logré bajar 50 kilos. Empecé con los productos que ella me mostró, pero hay algo muy importante, nada es mágico, nada que yo tome es mágico, pero ella me enseñó de alimentación y me enseñó tanto que si ya sin los productos y sin nada, yo sigo en un hábito de salud y principalmente hacer ejercicio. Realmente empecé con lo que podía en casa hacer ejercicio. Ahora pues he empezado a hacer ya pesas y todo eso, pero al inicio fue nada más como salir a caminar y lo que podía lograr hacer o bailar o todo esto, pero en realidad yo creo que todo es un hábito, es generar un hábito. Yo creo que yo nunca más volvería a llegar ahí, a ese lugar, porque yo ya aprendí a comer, aprendí a cuidarme y el ejercicio no se me hizo un hábito. Amo el ejercicio. No parte puede, de la es alegría parte de su de mi vida, es parte de mi vida porque yo no hago un día y no puedo dormir. Claro. Tengo que ir. Esto transforma su vida no solo en términos de salud, incluso de la posibilidad de que su hija goce de su mamá durante muchos años, sino que transforma su vida también, Magali, y usted se dedica ahora a ayudar a otras mujeres. ¿Qué es lo que hace usted para hacer eso? Bueno, nosotros actualmente, yo estaba en la cochera de mi casa, ahí ajustamos la cochera y llegaban las muchachas a hacer ejercicio. Pero por bendición de Dios, hace un mes, una muchacha llegó a tocar mi puerta y me dijo, Maga, tengo un salón para usted. Y entonces tengo un mes de estar en un salón en Guararí, Heredia. Ahí doy ejercicios de 7 a 8 de la mañana y de 7 a 8 de la noche.
Y ahí es donde puedo captar gente, puedo ayudarle a hacer ejercicio, mujeres que tal vez no se mueven, no salen de la casa y les gusta bailar y yo bailo con ellas. Entonces, ha sido muy bonito, principalmente de verlas cómo cambian. Ayer llegó una y le dije, dime, ¿ya tú te pesaste? ¿Por qué? Le digo, porque vieras cómo te ves de diferente. Y esa sonrisa, ¿verdad?, que irradia, me dice, sí, yo me siento diferente. Entonces yo creo que eso es lo que más me motiva, ver cómo ellas van cambiando, ¿verdad?, y van aumentando ese estado de ánimo. Porque yo tengo una muchacha, Ariana, que me bajó 80 kilos. Que 80. Debería estar aquí hoy. Es impactante. Ella llegó a mi casa y yo la entrenaba solita en su casa, sentada. Y yo me acuerdo que ella levantaba los piecitos y lloraba. Y Ariana, usted la ve, no tiene cirugías, y usted la ve y dice, jamás es ella. Tiene que conocerla en algún momento. Y yo creo que eso también ha sido una palanca, porque yo dije, si lo logré con Ari, si lo logramos juntas, podemos lograrlo con más personas. José, ¿qué importancia tiene los grupos de apoyo para estos procesos exitosos como el que tú tienes, Magali, y tienen proceso para un montón de mujeres también? Es sumamente importante. Nosotros a lo largo de este tiempo en la asociación hemos aprendido que para tratar la obesidad primero hay que entenderla. Primero hay que saber qué es lo que está pasando. Normalmente la gente piensa que el que está así, se los decía ahora, es porque no quiere hacer nada por él. Y bueno, ya el Ministerio de Salud nos ha dicho, es una enfermedad. Entonces, partiendo de este punto, es importante que un acompañamiento, redes de apoyo y tener mucha empatía con la persona. Una paciente nos decía en el evento que la persona que más lo ha intentado es la persona que vive con sobrepeso y que vive con obesidad, porque ha querido hacer ese cambio, pero no lo logra. Pero que hay muchos factores, porque la obesidad tiene muchos factores. Y hagamos de cuenta que es como un rompecabezas. Para nosotros, la obesidad, si usted va al nutricionista, pone una pieza, si va al médico, pone otra pieza, y ahí va, pero hay una base fundamental y es la base psicológica. Muchas veces la ansiedad mata a la persona, la ansiedad la lleva a comer. Tenemos muchos casos, nosotros le decimos el pasado que no ha pasado. Entonces hay muchas personas que hoy viven en obesidad porque tal vez están tratando de aplacar un dolor interno y lo tratan de aplacar con comida. Entonces, esto es lo que nosotros hemos llegado a entender y nos gusta que las personas lo entiendan así también. Las redes de apoyo son fundamentales. El apoyo y que nada es mágico, lo decía Magali. Todas estas cosas que venden en redes sociales, que es un tema que después podemos sí, porque hablar, las estafas porque son estafas. Ya con solo que alguien le diga, pierda 10 kilos por mes sin dieta, sin ejercicio, que esos son los términos que usan, la persona tiene que saber que es una estafa. Perdón, José, voy a aprovechar porque ya me comentaron que está circulando en redes sociales un video que promete una pastilla mágica para la diabetes y para la obesidad, y utilizan fotografías mías que han tomado del Estado Nacional para decir que aquí se ha hablado de eso. Cualquier uso que se esté haciendo de mi imagen o de mi voz truqueada con inteligencia artificial, vendiendo soluciones mágicas contra la obesidad, contra la diabetes, contra lo que sea, póngale una X, es una estafa. Pero bueno, es porque precisamente, José, hay mucha gente que está buscando una salida mágica a un problema con el que no pueden lidiar. Es que, doña Liliana, hay que entender algo. Si nos ha llevado 10, 15 años llegar a pesar 100, 110 kilos, no lo vamos a perder en 3 meses, en 4 meses. Es una mentira. Le van a robar su dinero, se va a sentir frustrado y va a quedar peor que el punto inicial. No, puede poner en peligro su vida. Y pone en riesgo su vida. Hay cosas que la persona tiene que entender. O sea, no va a tener logros sin esfuerzo. Y eso nosotros lo entendemos, nosotros lo sabemos. Y es importante que el público lo sepa. Pero es muy importante que la persona que vive con obesidad se sienta acompañada y que ya no tenga este estigma alrededor, porque muchas veces, Magali lo decía, me saboteaban, y muchas veces la familia es, ¿estás comiendo bien? Ah, no, tomate esta gaseosa, si siempre tomas, no importa, por una, y eso bota el proceso.
Y muchas veces la gente dice, llevo 100 caídas, pero uno no sabe si la 101 es la que es. Claro. Aquí es donde uno conoce, doña Liliana, y yo conocí el caso de un señor de 36 años que vivió 4 años acostado en una cama. 4 años que no se podía mover. Él podía pesar 350, 400 kilos. La gente me dice, ¿como el de la tele? Sí, como los de la televisión. No solo en Discovery Channel hay de estos casos. Costa Rica tiene. Y estos son los casos que, por ejemplo, nosotros como organización buscamos para poder apoyarlos. Los apoyamos de diferentes maneras dentro de nuestras posibilidades. Pero por eso, y aquí me voy a dar una pequeña libertad, si usted conoce a alguien que está en un sofá, en una cama, que tiene años de no salir, puede comunicarse con nosotros para ver si nosotros podemos apoyarle de algún modo. Asociación Lucha contra la obesidad. Que ustedes sepan que ese es uno de los recursos. Y esta es una de las cosas tan valiosas de este decreto y de esta norma de atención, doctora Ramírez, el hecho de que plantea, primero, que sea obligatorio que los servicios de salud pública y privada ofrezcan un abordaje integral, ¿verdad? Porque lo que está diciendo es, aquí no deberíamos solo verlo con un médico de alguna especialidad, sino con varios. Sí, y es todo un reto, es parte de los aspectos que realmente los profesionales en salud tenemos que aprender a trabajar en conjunto. Tenemos que trabajar el nutricionista de la mano del médico, de la mano del psicólogo, del farmacéutico, en conjunto para abordar de esa forma integral. Realmente el sobrepeso y obesidad, como lo mencionaban, es multifactorial y si no se aborda desde las diferentes causas que tiene el sobrepeso y obesidad, la alimentación y el ejercicio son fundamentales, pero no son los únicos aspectos a abordar. Y entonces, si no manejamos la ansiedad, si como personas la ansiedad nos hace que tengamos conductas no aptas, el no dormir bien, el estar en la noche sentados comiendo cosas a altas horas de la noche, o sea, son comportamientos que se juntan y debemos definitivamente de abordar esos aspectos desde cada una de las disciplinas que existen, ¿verdad? Entonces. Claro. Magali, en tu caso, hubo momentos en que tropezaste en esa piedra que decía, en esa única gaseosa o en ese único X que mencionaba José, y si fue así, ¿cómo te levantaste? Hay muchas veces que uno cae, ¿verdad? Que uno ha dicho, muchas veces yo he dicho, dejo esto botado, ya no puedo otra vez, porque esto es una lucha diaria. O sea, nosotros los que hemos sido adictos a la comida, es una adicción, entonces yo digo, uno lucha todos los días con esto, todos los días. Pero realmente yo le decía que cuando estaba obesa, yo decía, ¿qué va a ser una hamburguesa más en este cuerpo? Y yo hasta las 2 de la mañana pedíamos express, ¿verdad? A las 2 de la mañana, porque teníamos hambre y pedíamos y comíamos. Claro, en su caso, ¿usted tuvo algún en ese proceso, porque usted nos contaba al inicio que pasó por el proceso también de bajar un montón de kilos, tropezó, retrocedió, ¿cómo se levantó de esas? Esto es una lucha, decía Magali, es una lucha diaria. Yo tengo una manga gástrica, me la hizo la caja hace 10 años. Se puede decir que soy un caso de éxito, muchas personas vuelven al punto inicial. Pero uno tiene muchas caídas y le voy a decir algo, muchas veces la gente dice, hizo trampa, tiene una cirugía bariátrica. Es más difícil la cirugía bariátrica porque usted no tiene la capacidad gástrica. Entonces, a usted le quitan parte del estómago, pero su olfato está intacto. Entonces, usted puede pasar, no sé, y huele a pollo frito, huele a pizza. Y si a usted le gustaban esos alimentos, su cerebro va a decir, venga, coma. Pero usted ya no puede. Y no es que ya no puede, es que ya no quiere. El miedo de volver al punto anterior es tan amplio, que para las personas que viven con obesidad y que han pasado ya por un proceso, ya no lo quieren. Yo lo pasé. Yo siempre le digo a la gente, a mí me gusta el pollo frito, pero yo no me acuerdo la última vez que yo lo comí y no me hace falta. No me hace falta. Que me caí una vez, sí, claro, me comí una alita, ya no me como 4 piezas de pollo, decía yo, me comí una alita, pero ¿hace cuánto fue eso? Ya no me acuerdo. Sí, es adoptar un estilo de vida diferente. Un estilo de vida diferente. Y uno, después al final, ya uno no lo resiente. Ya uno se acuerda
lo que no quiere volver atrás. Claro, y empieza a disfrutar otras cosas. Doctora Ramírez, quería preguntarle otra cosa, es un poco cómo lo ha tomado el sector de salud público y privado, esta, digamos, obligatoriedad que van a tener en estos plazos de 1, 2 y 5 años de implementar esto, porque claramente van a tener que hacer inversiones que tienen un costo. Sí, bueno, realmente hemos estado iniciando con los procesos de divulgación de la norma, comunicándonos con ellos y hasta el momento están en revisión, en una etapa de planificación, pero no ha habido ninguna objeción ni desde los servicios privados ni desde los públicos. ¿Han trabajado ustedes que hace poco tuvieron una reunión con representantes de los servicios de salud? Sí, el Día Mundial de la Salud trabajamos con el INSS, el Ministerio de Salud, una actividad de divulgación de la normativa dirigida específicamente a profesionales de los servicios de salud, tanto públicos como privados. Claro, ¿y qué reacción tuvieron ahí ese día? ¿Hay curiosidad? ¿Hay preguntas? Realmente la gente está muy contenta, hemos recibido respuestas muy positivas, la gente necesitaba de esas herramientas y de esas posibilidades para mejorar, y realmente hay iniciativas como la del Hospital de Heredia que realmente se va a posibilitar que las cosas se den y que ya había motivaciones y entonces realmente más bien la gente la ha tomado muy bien, digamos, los profesionales en salud como tal lo han tomado de una muy buena forma. Muy retador, pero sí de buena. Me decía usted que este es un primer paso, vienen otras cosas. ¿Qué es lo que sigue en términos de política pública que lleve a que este país pare y no lleguemos a lo que veíamos en la nota, que es que las proyecciones son de que si seguimos en esta misma ruta para el 2050 podría llegar hasta un 80% de la población en obesidad en hombres y me parece que 77% en mujeres? ¿Qué otras cosas siguen, están pendientes en ese proceso que está coordinando el Ministerio de Salud? Bueno, el Ministerio de Salud tiene una estrategia que va en relación a enfermedades crónicas no transmisibles en las que estamos trabajando de forma interinstitucional, pero además lleva otros procesos en donde se aborda el tema, por ejemplo, como de escuelas promotoras de salud, hay toda una planificación de proyectos a nivel de la Dirección de Planificación en donde se están haciendo pilotos también en ciertos lugares, y bueno, y en el caso de la Dirección de Servicios de Salud, también dentro del proceso de la norma, establecimos prioridades estratégicas de diferentes instituciones para abordar los aspectos que nosotros llamamos estructurales. Esos aspectos estructurales tienen que ver con acciones que las instituciones tienen que adoptar a nivel de, por ejemplo, el Ministerio de Educación Pública y demás. Se hicieron talleres, hubieron consultas con las instancias y tenemos un proceso que hemos trabajado y que está está para poder salir públicamente dentro de unos meses. Ahora, debe haber preguntas porque por supuesto sugiere una inversión grande y alta, pero me imagino que si se hace una balanza costo-beneficio pensando en el largo plazo, quizás cueste menos que esos 4.660 millones que el estudio que recientemente que mencionábamos que se publicó, dice que se gasta en atención médica de problemas derivados de la obesidad, doctora. Sí, definitivamente el sobrepeso y obesidad tienen que ver con un factor de riesgo para otras enfermedades y lo hablábamos, en sí ella tiene un costo muy grande en términos de atención y en términos de la calidad de vida de las personas. Entonces, sí las acciones que podamos hacer al respecto van a ser muy importantes para poder impactar y va a impactar en la salud, como le digo, o sea, si hablamos de enfermedades crónicas no transmisibles, la mortalidad por enfermedades no transmisibles, en donde el sobrepeso y obesidad tiene un factor muy importante, pues estamos hablando que mueren más personas hoy día por esas enfermedades por día que lo que llegó a haber de muertes en COVID en el país. Entonces, realmente el abordar el sobrepeso y obesidad va a impactar en la situación de salud de la población y en la situación económica del abordaje de esa enfermedad a nivel de servicios de salud. Bueno, se me ha hecho cortísimo el programa, pero ya se nos acabó el tiempo. Les voy a pedir a cada uno que en un minuto nos den una reflexión final. Comienzo con usted, don José, de la Asociación Lucha contra la Obesidad. Los datos son alarmantes. Para la Asociación Lucha contra la Obesidad es importante que usted, que nos ve el público, sepa, los datos son alarmantes. Más del 68% de la población adulta en Costa Rica vive con sobrepeso y obesidad. Y esto no solo pone en riesgo la salud de miles de personas, sino que tiene un impacto económico y social.
imagínense, más del 5.7% del Producto Interno Bruto es lo que le cuesta al país en atención médica. Y todavía estamos en pañales en la atención que le estamos dando a este gran problema. Somos humanos, ahora que les contaba la historia del pollo, somos humanos y nos hemos caído y pueden pasar años, pero seguimos teniendo el mismo problema y hay que levantarse todos los días. Hay que levantarse y apoyemos a quien lo está logrando. Así es. Doctora Eliana Ramírez. Bueno, realmente quisiera dirigir mi mensaje a los profesionales en salud. Tenemos una labor muy importante que realizar, tenemos que actualizarnos, tenemos que aprender del sobrepeso, obesidad, de todo lo que implica para poder realmente hacer un abordaje, el trabajar en equipo. La norma toca también un tema muy importante que es el sesgo y la discriminación por peso, que tenemos que trabajar todos, pero en especial los profesionales en los servicios de salud, porque eso puede hacer la diferencia, puede hacer que una persona se aleje del servicio de salud porque realmente no me trataron bien, porque me sentí mal a la hora de que me hablaron de mi peso, el profesional fue grosero porque me hizo sentir mal. Entonces, hay realmente toda una labor que tenemos que empezar a trabajar y es una responsabilidad muy grande porque mucha gente depende de nosotros como profesionales para poder darles ese acompañamiento que se dio realmente con la norma. Muchas gracias, doctora, y gracias por el gran trabajo tan importante que han hecho para la salud pública. Magali, ese mensaje final tuyo para muchas personas que tal vez están ahí en su casa viéndonos hoy sábado con 150, 200, 300 kilos y decir, no, qué dichosa, yo no puedo. Bueno, mi mensaje va para aquel que lo está intentando. De verdad que se puede. Querer es poder. Acérquese a alguien que ya pasó por allí, que te pueda apoyar. Si es usted o si es un familiar, por favor, no le sabotee el trabajo, ayúdele, motívele, y usted que está ahí pensando, sí, ¿será que sí se puede? Si se puede, levántese, muévase de ese sofá, apague ese televisor, suelte ese celular y intégrese a grupos como el mío, que estamos esperando en cantidad la gente que llegue allí. De verdad que ha sido demasiado motivador poder motivar a otras mujeres, poder motivar personas que están pasando por una situación como la que yo pasé, y realmente lo que hay después de la obesidad, después de un resultado, es magnífico. Usted se quiere comer el mundo. Yo los fines de semana voy a correr, voy a caminar, voy y busco la montaña, voy camino, cosas que yo no podía hacer antes, disfruto con mis hijos. Realmente no espere que alguien lo llore porque usted ya no esté. Usted me ha inspirado, Magali. Yo ahora voy a visitar un día de estos a su grupo de ejercicio, voy a ir a hacer ejercicio con ustedes. Muchas gracias a nuestros invitados del día de hoy y a ustedes en sus casas. Esperamos que haya sido de utilidad esta información que hemos compartido con ustedes. Los esperamos el próximo sábado nuevamente aquí en Estado Nacional. Tengan un muy lindo fin de semana.